Damos la bienvenida al doctor Mario Iguarán Arana, exfiscal general de la Nación, quien realizará su intervención sobre la lucha contra el lavado de activos y blanqueo de capitales. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Comparado de la Universidad de Bonn, Alemania, y especialista en alta dirección del Estado y casación penal de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Gran Colombia. Con amplia experiencia académica, entre otras, como profesor titular de la Cátedra de Instituciones Políticas y Constitucional General en pregrado de la Universidad Externado de Colombia, del módulo Mecanismos de Protección Constitucional en la especialización de Derecho Público de la Universidad Católica de Colombia y de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en pregrado de la Universidad Javeriana de Colombia. Doctor Iguarán, nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, exteriorizando unos sentimientos de aprecio hacia el notariado colombiano, que yo diría que más que de aprecio, de cariño por esa relación tan afectuosa que ha sido recíproca entre ustedes y quien les habla. En segundo lugar, sentimientos de admiración por el trabajo que ustedes hacen por este país y hoy por hoy yo diría que por el mundo, acreditados y afamados los notarios colombianos. Y en tercer lugar, además de esos sentimientos de aprecio, cariño, de admiración, de agradecimiento, por permitirme una presentación ante tan distinguido auditorio de lo que es el lavado de activos hoy o blanqueo de capitales hoy por hoy en Colombia. No se trata de hacer unos planteamientos para plantear unos problemas jurídicos, porque consideramos con el doctor Álvaro Rojas y todos los organizadores que no se trataba de ello, sino que sobre todo en consideración a la presencia de tan distinguidos asistentes extranjeros, internacionales, pues no estaba por demás decirles qué es el lavado de activos, cómo se trata el lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano. Y para ello empezar diciéndoles a ustedes que el lavado de activos se tipificó en Colombia por primera vez por allá en el año de 1995, concretamente con la Ley 190 del 95, y se tipificó el lavado de activos no con la denominación propia de lavado de activos, sino como una exteriorización más, como una manifestación más del delito de receptación, diciendo desde ya que para ese momento el delito de receptación no se consideraba como un delito contra el orden económico, sino un delito contra la administración de justicia. Y el rótulo del tipo penal era exactamente el de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales. Y se penalizaba a aquel que sin haber sido autor o partícipe en la conducta se refería al secuestro extorsivo, a la extorsión y al narcotráfico, sin haber sido autor o partícipe, pues encubría, ocultaba los bienes provenientes de esos tres delitos, solamente de esos tres delitos, o trataba de darle apariencia de legalidad a esos bienes. La verdad es que esta tipificación de este blanqueo de capitales ahí en lo que se llamaba receptación se da primero por la presión internacional. Hoy es satisfactorio ver lo que nos cuenta el fiscal general, cómo la próxima semana la Fiscalía, en representación de Colombia, va a mostrar, va a ser un ejemplo no solo para el continente, sino para el mundo entero, mostrando una política criminal y unos resultados sobre 300.000 millones de pesos en bienes extinguidos en su dominio. Pues si bien hoy Colombia puede mostrarse, para 1995 eso no era así,
y se expidió o se habló por primera vez de penalizar el blanqueo de capitales a través de la figura de la receptación por dos razones. La primera, por la presión internacional, de alguna manera, porque Naciones Unidas, con ocasión de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de drogas, que resulta aprobada por una ley de 1993 incorporada al ordenamiento jurídico colombiano, y porque para ese momento se dan por primera vez capturas a grandes organizaciones criminales. Acuérdense que es el momento en que estamos coloquialmente encartados con la captura de los Rodríguez Orejuela y con la captura de grandes capos del narcotráfico que mostraban o insinuaban que no era preocupación el que se les privara de libertad, sino que lo que les preocupaba era sus bienes, y empieza esa cadena de encubrimiento, de ocultamiento, de legalización de esos bienes, casos tan cacareados como el de drogas La Rebaja. Entonces, por eso que nos vemos, por la presión internacional y por esas circunstancias, por esas realidades jurídicas, que nos vemos obligados a por primera vez tratar o penalizar el blanqueo de capitales, pero bajo esa figura. Pero tal vez algunos habrán advertido que queda sin penalizar para ese momento el que las conductas de lavado que realizaban los autores o los partícipes del delito que da lugar a los bienes que se quieren legalizar. Es decir, para ese momento no era fácil jurídicamente, por ejemplo, judicializar por lavado a los que se dedicaban, por decir algo, al narcotráfico o al secuestro extorsivo. ¿Por qué? Era irrazonable, porque ni siquiera se contemplaba mucho el agravante, decir, lo judicializo por narcotráfico y le agravo el narcotráfico por haber intentado por lavar o darle apariencia de legalidad a los bienes que adquirió con el narcotráfico. Era jurídicamente imposible. Esto, tal vez por la novatada, porque no conocíamos el fenómeno, lo que nos interesaba era privarlos de la libertad, pero no afectarle lo que más le duele, que son los bienes, o tal vez por la creencia del legislador que aquí lo que había que proteger era el bien jurídico de la administración de justicia, por eso encaja o incluye la receptación en ese título, y olvidaba que el objetivo principal para cuando se sanciona el lavado o blanqueo de capitales es proteger el orden económico, como lo dijo el fiscal general de la Nación. Porque el lavado de activos genera, él decía, por ejemplo, el desempleo. Es el factor más grande para generar desempleo. Luego viene la Ley 365 de 1997. Igualmente, no nos metamos mentira, tal vez algunos tuvieron esa vivencia, vivieron el momento. Esa Ley 365 del 97 obedece a la vergüenza de que el gobierno de Bill Clinton nos hubiera desertificado por la incompetencia o por la desidia o la negligencia en la lucha, no solo contra el narcotráfico, sino contra el producto o los bienes o el patrimonio o esa reserva patrimonial producto del narcotráfico. En esta ley ya de una parte se consagra la receptación dentro o como un delito contra el orden económico, como debe ser. Y se consagra el lavado de activos como un delito autónomo. Igualmente se consagran unas circunstancias de agravación y asimismo se consagran unos tipos penales relacionados con el tema, como son el tipo penal de la omisión de control. La omisión de control. Ese artículo hoy por hoy, o ese tipo penal hoy por hoy está en el artículo 325. Porque esa anotación a veces es innecesaria decirles a un auditorio como ustedes el 325, porque no hay que descartarlo. En ese artículo se dice, o mejor se penaliza la omisión de los miembros de junta directiva, de los directores, de los administradores de las instituciones financieras
o cooperativas que ejercen la actividad de crédito o actividad de ahorro. Omisión, dice la norma, en el cumplimiento de algunos o todos, no de todos, de algunos o todos, no simplemente de todos, de algunos o todos de los mecanismos de control para las transacciones en efectivo. ¿Por qué menciono la norma? Porque recuerdo, estando muy cerca del gobierno del Ejecutivo para el 2008, para cuando el gobierno del presidente Uribe declara la emergencia social. Ese es un estado de excepción y ustedes saben que con ocasión a ello, pues el Ejecutivo se convierte en legislador de excepción, pero se convierte en el legislador y expide unos decretos. Y uno de ellos fue el 4449, no lo olvido. Ese decreto que después se cae, porque la Corte Constitucional en el 2009 declara inexequible la declaratoria de la emergencia y esos decretos. Pero recuerdo que como en calidad de fiscal general pude asistir a las reuniones donde se redactaban o se intentaban redactar esos decretos y allí se contempló la posibilidad de extender este tipo penal de la omisión en el cumplimiento de algunos o todos de los mecanismos de control para las transacciones en efectivo también a otro tipo de instituciones. Entre ellas se había contemplado, como lo pueden consultar ustedes en las actas o en los antecedentes documentales que existan, al notariado. Por eso no es desfasado lo que insinuaba el fiscal general, que hoy por hoy él lo solicita encarecidamente, pero que el día de mañana esa solicitud que hace para que ustedes reporten operaciones sospechosas, para que atiendan circulares y no solo normatividad, pueda entonces considerarse como una responsabilidad o mejor, como un deber que implica su desconocimiento, una responsabilidad penal. Hoy por hoy la norma ha tenido unos cambios, ella sigue extendiéndose. Antes se hablaba solo de directores, se ha extendido, como lo decía, a miembros de la junta directiva, a administradores, a directores. Y en segundo lugar, ya además de ampliarse los obligados al control, se adoptó un tipo penal en blanco. Un tipo penal en blanco. ¿Qué significa? Antes, por allá en el 97, en el 2000, el tipo penal en el 2010, a partir del 2016, ya es un tipo penal en blanco. Antes se consideraba lo que haría un fiscal para saber si hubo omisión en el control, en el cumplimiento de los mecanismos de control, miraba el estatuto financiero, lo que dijese el estatuto financiero. Hoy es un tipo en penal en blanco, es decir, que ya no es una norma determinada y que debe cumplirse con las obligaciones o con los mecanismos de control que digan el sinnúmero de normas, lo que diga la circular del Consejo de Seguridad en materia en la lucha contra Al-Qaeda, por decir algo. Destacar dos cositas para dejar este tipo penal de la omisión de control, que quede claro, no es que se penalice el mero incumplimiento de los mecanismos de control, de las normas que fijan esos mecanismos de control, porque debe haber, o mejor se incluye un elemento subjetivo, que es que ese desconocimiento, esa omisión, obedezca al propósito de encubrir o de ocultar los bienes provenientes de la ilicitud. Y en segundo lugar, este tipo penal es para el delito tentado de lavado de activos. ¿Qué quiero decir? Que si se llega a configurar el lavado de activos, ese director o ese miembro de la junta directiva de esa institución financiera va a responder no por una simple omisión de control, sino por lavado de activos. Ello es para cuando el lavado de activos termina siendo un mero lavado tentado. El lavado de activos está en el Código Penal, en el título
en el título 10, el título 9 es delitos contra la fe pública, falsedad en documento, falsedad de moneda. En el título 10, donde debe estar delitos contra el orden económico, que tiene 5 capítulos para que nuestros invitados internacionales tengan una idea de la concepción que tenemos del lavado de activos. Es uno de los capítulos del título 10, delitos contra el orden económico. Título primero, o sea, es delito contra el orden económico, el acaparamiento. Título segundo, delitos contra el sistema financiero. Tercero, la urbanización ilegal. Cuarto, el contrabando. Y el quinto es el de lavado de activos. Y el lavado de activos, de conformidad a ese 323, modificado por la Ley 1762 del 2016, ese lavado de activos, en él incurre el qué. Y voy a mencionar, y ya les diré por qué, para llamarlo, como lo diría alguien escuelero, mencionar los 9 verbos rectores. El que adquiera, almacene, administre, conserve, custodie, transforme, transporte, resguarde e invierta. Esos son los verbos rectores del lavado de activos. Bienes que tengan origen mediato o inmediato en actividades de, y estas son las actividades, no otras. Trata de personas, tráfico de menores, tráfico de migrantes, tráfico de drogas o estupefacientes, tráfico de armas, terrorismo, extorsión, secuestro extorsivo, rebelión. Por eso no se puede descartar que a los desmovilizados, a los miembros de la FARC, se pueda hablar de lavado de activos, independiente a que se les castigue efectivamente con ocasión a los acuerdos de paz y a la JEP, pero la rebelión permite predicar el lavado de activos. Rebelión, delitos contra el sistema financiero y delitos contra la administración de justicia, contrabando y enriquecimiento ilícito. El que adquiera un bien proveniente de una de estas actividades o lo almacene o lo custodie o lo transporte, incurre en lavado de activos. E igualmente se incurre en lavado de activos el que le dé a esos bienes provenientes de las actividades que he mencionado, les dé apariencia de legalidad, los oculte, los legalice o encubra su verdadera naturaleza, su verdadero origen, su real ubicación, su real movimiento, su real destino y, lo subrayo para efectos de lo que señalaba el fiscal general, y encubra, dice la norma, los derechos que se tienen sobre ese bien. Debo precisar que ya la norma, porque la norma decía y realice cualquier acto para ocultar el origen o encubrir el origen ilícito de esos bienes. Ese aparte de cualquier acto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-191 reciente del 2016, porque consideró la Corte que se violaba el principio de legalidad, principio constitucional, en su componente de ley cierta. Decía la Corte, esto es dejarle al operador jurídico, a un juez y a un fiscal, dejarles la facultad de decir si determinado comportamiento es típico o no, es delito o no. Y sería insensato porque ello solo le corresponde al legislador. Entonces, en conclusión, el lavado de activos o solo se puede imputar responsabilidad por lavado de activos a los comportamientos expresamente descritos en la lista tasativa de los verbos que hemos mencionado. Como ven ustedes, el lavado de activos ya hay una extensión, una ampliación a las conductas de las cuales puede devenir un bien que da origen a hablar de lavado de activos. Ya no solo es tráfico de armas, administración pública, secuestro extorsivo, narcotráfico,
también es por otro sinnúmero, o no un sinnúmero, pero un número tasativo, un listado tasativo de delitos. Y en segundo lugar, ya hay un establecimiento de un sujeto activo indeterminado, ya no está cualificado porque sea o no autor del delito. Hoy por hoy se investiga y se puede condenar por lavado de activos no solo al que hace la actividad de lavado, pero no tiene nada que ver con la conducta que llevó a esos bienes, sino también a quien realizó la conducta de narcotráfico, de terrorismo, etc. Para precisar, puedo darle dos cosas que me parecen relevantes. La primera es que se puede hablar de lavado de activos. Es más, tendrá la misma pena, que son, entiendo, de 10 a 30 años, cuando la conducta esta, por ejemplo, de adquirir o invertir o transportar o transformar esos bienes, se realiza sobre bienes cuya extinción de dominio ha sido declarada. Es posible una extinción de dominio sin que se pueda concluir que hay un delito. ¿Cómo? El dolo, para configurar el lavado de activos se exige el dolo. No solo que usted tenga la intención de ocultar o legalizar el bien, sino que tenga conocimiento de que el bien proviene de un delito. Es un conocimiento, y lo ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, sin ninguna discusión, que el conocimiento que se exige a un fiscal para que diga es que hay dolo, es un conocimiento simple de que el bien tiene origen en un delito. No es que tenga un conocimiento cabal, minucioso, conciso, detallado del delito. Por lo tanto, es de cuidado. Pues bien, ¿por qué esto de poder predicar lavado de activo aún sin saber que no viene de un delito, pero sí cuando el bien ha sido declarado judicialmente o se ha declarado su extinción judicialmente? Es para cuidar o para salvaguardar una situación como esa. Porque es posible que usted no conozca que el bien tenga origen ilícito, pero sí conozca que se declaró la extinción del dominio. Han habido dificultades sobre el particular porque no hay una socialización de la declaratoria de extinción de dominio de los bienes. Seguramente ustedes en su trabajo fedetario no tienen la información sobre los bienes sobre los cuales se ha declarado la extinción de dominio como quisieran tenerla, pero lo subrayo, es delicado, porque si se dice que hay lavado de activos cuando se hace una transacción sobre un bien cuya extinción de dominio se ha declarado, así, simple y llanamente, sin exigir el dolo que exige para el lavado, pues tendrán ustedes que ser exigentes, celosos, cansones, como se diría coloquialmente, en la exigencia de tener la información en lo que tiene que ver con los bienes que en este parece que son muchos, que en este país están gravados con esa medida de extinción de dominio. También debo decir, para ir terminando, que el lavado de activos, me parece relevante que lo tengan en cuenta, será punible aun cuando las actividades esas de las cuales resulta esa masa patrimonial que se quiere legalizar, o sea, el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, etcétera, cuando esas actividades o cuando los actos de blanqueo, como el transformar o resguardar el bien o tratar de darle apariencia de legalidad, será punible el lavado de activo aun cuando esas actividades y estos actos, actividades, delito madre o estos actos de blanqueo, se hubiesen realizado parcial o totalmente en el extranjero. Parcial o totalmente en el extranjero. Parcialmente, así la actividad del narcotráfico o del terrorismo o de la trata de personas se hubiera realizado parcialmente en el extranjero, o la transacción para darle apariencia de legalidad se hubiera realizado parcialmente en el extranjero,
se penaliza en Colombia y se puede investigar en Colombia. Así lo dice el artículo 323, el inciso tercero, para que quienes tengan curiosidad. Y además lo festeja, lo favorece, lo avala, lo apoya el artículo 14 del Código Penal sobre territorialidad. Recuerden ustedes que esa norma rectora del Código Penal colombiana, cuyo rótulo es territorialidad, señala que la ley colombiana se aplicará a quien que la viole en el territorio nacional, excepto las salvedades del derecho internacional. Y el artículo 14, recuerden ustedes, agrega, se considera realizada en Colombia o se considera realizada en el lugar, tres casos, en el lugar donde se produjo o debió haberse producido el resultado. Entonces, puede que el resultado no se produjo en Colombia, pero debió haberse producido. Segundo, en el lugar donde debió haberse realizado la acción omitida. Y tercero, en el lugar donde se desarrolla parcial o totalmente la acción. Entonces, así el lavado de activo se realice parcialmente en Colombia, es investigable y es sancionable en Colombia. Ahora bien, dijo ese inciso tercero, también para cuando se realice totalmente en el extranjero. No debería existir duda, pero hay un artículo ahí en el mismo Código Penal, también norma rectora, artículo 16, el de la extraterritorialidad, que nos confunde. Y ahí sí nos genera una duda y les dejo la inquietud. Miren el artículo 16, él dice extraterritorialidad. Aunque la conducta se hubiere realizado totalmente en el extranjero, se aplicará la ley colombiana en los siguientes, cuando se trate de los siguientes delitos. Y señala los delitos y dice, contra la existencia y la seguridad del Estado, régimen constitucional, terrorismo, administración pública, falsificación de moneda y delitos contra el sistema financiero. Ustedes me dirán, doctor Iguarán, no, ahí está corroborando que así el lavado de activos se cometa en el extranjero de manera total, el mismo artículo 16 está señalando que debe cumplirse. Que debe cumplirse. Ya, gracias. Resulta que ese mismo artículo 16, ustedes lo van a leer, dice delitos contra el sistema financiero excepto el tipo penal del 323. O sea, está diciendo, todos estos que mencioné, así se cometan totalmente en el extranjero, pueden ser investigables en Colombia. Incluso los delitos contra el sistema financiero, excepto el de lavado de activos. Eso generó una confusión, ha habido una discusión y hay unos fallos de la Corte Suprema no tan claros, pero que invocan de alguna manera el criterio de la posterioridad y dicen entonces que se aplicará el 323 de preferencia sobre el 16, es decir, que se podrán investigar el lavado de activos así totalmente hubiera ocurrido la conducta en el extranjero. Esto, una posición con ocasión de una tutela en el tema de Reficar. Termino entonces diciéndoles que hay unas circunstancias de agravación punitiva, por ejemplo, cuando las conductas son realizadas por personas que pertenecen o administradores o jefes de personas jurídicas, sociedades u organizaciones dedicadas al lavado de activos, que las hay, o cuando para la realización de la conducta se efectuaren operaciones de comercio exterior o de cambio, o se introdujeren al país mercancía. Y aquí quiero subrayar que cuando para lavar activos se introducen mercancías al territorio nacional, se habla de un lavado activo agravado, no de lavado de activos en concurso con contrabando, porque se excluye el concurso heterogéneo de tipos penales
en razón a que se entiende que el ingreso de mercancías al país, que usted diría, eso es un contrabando, eso es otro delito, es parte de la realización del lavado de activos. Por eso, sí, hay un concurso aparente de tipo penal, es un delito complejo, pero no hay concurso heterogéneo. Se hablará de lavado de activos agravados. Y termino porque alguno me preguntaba, doctor Iguarán, al fin, ¿cuál es la diferencia entre el lavado de activos y testaferrato? Testaferrato es un tipo penal autónomo, pero la verdad, el testaferrato es una forma de blanqueo de capitales, es una forma de lavado de activos. Es cuando una persona presta su nombre, que es con lo que ustedes seguramente tienen que lidiar todos los días, cuando una persona, y esa es la invitación y la exhortación comedida que hace el fiscal, cuando vean ustedes, daba incluso el ejemplo sobre un bien mueble, sucesivas y comunes, frecuentes transacciones, cuando una persona, o casi que él insinúa, dice, a ustedes además como que pueden ver la capacidad económica de esa persona, pues no estaba hablando de la pinta, pero sí la información que ustedes puedan tener, ese es el testaferrato. Él les decía, los exhortaba comedidamente a que reporten esas operaciones sospechosas. Es entonces cuando pero eso es un lavado activo, el testaferrato, es cuando una persona presta su nombre para adquirir unos bienes. Es innecesaria la tipificación del testaferrato, porque así no existiera el testaferrato, si alguien presta su nombre para adquirir unos bienes procedentes, son 3 los delitos, ¿no? Extorsión, secuestro extorsivo, narcotráfico y conexos, o sea, mucho más. No, el testaferrato no es respecto a otros delitos. Entonces, si no existiera el tipo penal, de todas maneras, si alguien presta su nombre para encubrir o ocultar esos bienes provenientes, por ejemplo, del narcotráfico, pues allí se le podía imputar el lavado de activos. Muchos dicen que es el prurito, el deseo excesivo del legislador en ese momento de mandar el mensaje, de transmitir el mensaje a la comunidad de que el testaferrato seguía siendo delito, pero no era necesario. El que sí es distinto al lavado de activos es el enriquecimiento ilícito de particulares, que es cuando es aquel que directa o indirectamente obtenga para sí o para otro un incremento patrimonial, dice la norma, no justificado, derivado de una u otra forma de una actividad ilegal. Algunos han criticado que la norma diga que tenga como elemento incremento patrimonial no justificado, porque dicen, en principio con razón, que todo lo que venga del delito es injustificado. No es tan así, porque en el caso concreto usted puede encontrarse que no es así, que usted puede justificar el incremento. Si yo tengo una empresa de blindaje y vienen unos narcotraficantes y me piden que les blinde los carros, seguramente me están pagando con bienes producto del delito. Mire cómo aquí hay un incremento patrimonial, porque seguramente hasta me pagaron muy bien, sin desfasarse, ¿no? Porque allí sí entraríamos a otro escenario. Hay un dinero derivado de una u otra forma, como dice la norma, de una actividad ilegal, pero el incremento podría yo discutir que no es injustificado. Por eso me parece que la norma está bien. Así entonces, reiterando esos sentimientos de aprecio, de cariño, de admiración y de agradecimiento a usted, doctor Álvaro, señor vicepresidente, qué honor compartir con ustedes, doctoras, y con todos ustedes. He hecho una exposición sencilla de lo que es el lavado de activo en Colombia, resaltando que no se puede descartar que el día de mañana la legislación en ese prurito, en ese deseo excesivo de luchar contra este tipo de dineros, pueda entonces extender estos deberes, dijo el fiscal, redobladamente deberes
del notariado para combatir el fenómeno del lavado de activos, porque él lo señalaba y el doctor Arciniega nos hablaba. Nosotros, hoy por hoy, bienvenido, esto es admirable, traer la tecnología, la identificación biométrica, pero ustedes son garantes y deben entonces velar para que no se dé la estafa, la suplantación, el fraude. Y deben entonces hacer unos ejercicios no solo formales, lo decía uno de ustedes, también materiales. Y seguramente, como en alguna oportunidad en ejercicio de mi profesión, defendiendo la causa y defendiendo en justicia a uno de sus colegas que injustamente había sido involucrado en un caso por un supuesto prevaricato y incluso por falsedades, pudimos alegar una causal de justificación del hecho por las limitaciones que se tienen para efectos de evitar las suplantaciones. Sí, es un control formal, pero ahora no faltaría el fiscal que diga: ¿y usted por qué no recurrió a la tecnología, a la identificación biométrica para efectos de evitar esa suplantación? Mil y mil gracias, muchas bendiciones. Doctor